Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la tercera jornada del conversatorio 2024 del Centro de Estudio de Estrategia. Gracias a todos por estar aquí presentes y además a otras personas que se están conectando vía internet. Y ya está conectado también nuestro invitado, que si lo podemos poner en pantalla. Ok. Les voy a presentar al doctor Martín Sarango Águila. El doctor Martín Sarango es ejecutivo, científico de datos, empresario y docente universitario, nacido en Piura, Perú, con más de 25 años de experiencia en dirección de empresas y proyectos de TIC, telecomunicaciones y sistemas satelitales, así como en planeamiento estratégico y formulación de instrumentos públicos para ciudades inteligentes y gobierno y transición digital. El doctor Sarango es ingeniero industrial por la Universidad de Piura, doctor en ingeniería de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y certificado en gerencia de sistemas satelitales por la Escuela del Espacio de Airbus, Francia. Ha ocupado distintos cargos directivos y se ha desempeñado como consultor experto en instituciones como la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, Banco Interamericano de Desarrollo, el BAM, el Banco KfW de Alemania, Partner 2 Digital, Airbus Defence and Space, Agencia Espacial de Perú, Universidad de Tromsø, Noruega, INPE de Brasil, OASI, NASA, MTC, IGP, IEE, siglas, donde el doctor estuvo trabajando, instituciones muy importantes desde ya. Ha recibido distintos reconocimientos por su trayectoria, como por ejemplo la moción de saludo del Congreso de la República del Perú, título de hijo predilecto y medalla de oro de la ciudad de Piura, y premio para empresario científico-tecnológico del Perú. En el área científica ha realizado investigaciones pioneras con radares y sistemas de teledetección en la Antártida. Fue jefe de misión espacial de NASA Perseus, responsable del lanzamiento de la sonda Perseus al espacio y ha liderado diversos proyectos de desarrollo aeroespacial en Noruega, Estados Unidos, Brasil y Perú. Y fue representante de Perú en Francia para el programa satelital Perú SAT-1. Entonces, le cedo la palabra al doctor Martín Sarango y la bienvenida. Martín, ¿estás escuchándonos? A ver si está conectando. Yo tuve la oportunidad y el gusto de poder escuchar la disertación que el doctor Sarango realizó el año pasado en el Congreso de Estrategia Internacional que organiza el CEPLAN, Perú. CEPLAN es el Centro de Planeamiento Estratégico que tiene el país Perú. Este CEPLAN trabaja ya hace muchos años y ya va por el segundo Congreso Internacional y que invitan a distintas personalidades del mundo a disertar, en muchas ocasiones como lo que estamos haciendo nosotros vía internet, y lo que tiene de muy positivo es que como es una organización y es un evento gubernamental, todas las grabaciones y las filmaciones de las disertaciones quedan publicadas
en YouTube, en el canal de YouTube de ese plan. Es así que esto se realiza durante el mes de noviembre, octubre-noviembre de cada año. A veces puedo escuchar en alguna disertación, porque es de mañana y tarde, es algo muy intenso, muy grande. En algún momento puedo coordinar para poder escucharlos en vivo, pero si no queda el repositorio de todas las disertaciones para que en cualquier momento uno lo pueda escuchar y apreciar. Es así que pude avanzar en las distintas, escuché a todos los disertantes y aquellas ponencias con mayor vínculo con la temática del Centro de Estudio de Estrategia, es que yo pude conectar a partir de ahí, conectarme con los mejores o más representativos especialistas. Es así que me pude conectar con Martín, con el que ya he tenido conexión vía también internet y que fue muy gentilmente aceptada mi propuesta de invitación para que esté hoy aquí con nosotros. Martín, muy buenas tardes. Hice ya la presentación tuya personal, así que ahora te dejo el aula y a los aquí presentes y presentes por internet para que puedas vos hacer tu presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por la presentación, por los comentarios y sobre todo por la invitación a este conversatorio. La verdad es que para mí es un gran honor poder estar con ustedes y poder contarles un poco de las experiencias que he tenido yo como profesional y además también lo que hemos hecho, un poco de lo que se ha avanzado en estos temas en el Perú. Entonces, bueno, con mucho gusto estoy a su disposición para cuando ustedes me digan. Ya puedes empezar. De acuerdo, entonces voy ahora a compartir mi pantalla y por favor me confirman si es que todo está correcto. Ya estoy compartiendo mi pantalla y ahora lo voy a poner en modo presentación. Por favor, si me pueden confirmar. No, ahora yo te veo a vos, pero no la presentación de tu PowerPoint. A ver, un momentito. Sí, no hay problema. Perdón, pantalla, perdón. Ahora Ahora sí. sí. Que justamente yo no comenté, aunque el flyer y toda la comunicación, Martín, el doctor Sarango, nos va a hablar de ciudades inteligentes, desafíos y oportunidades en el Perú. Listo. Muchas gracias, Javier, nuevamente. Bien, entonces, para empezar, yo quisiera comentarles un poco primero sobre lo que hemos nosotros asumido que son las ciudades inteligentes o smart cities. En realidad existe múltiples definiciones, pero bueno, esta es digamos, una definición que nosotros hemos eh, resumido, en donde nosotros hemos resumido las opiniones de un grupo de expertos que trabajó en este proceso que les voy a comentar. Entonces, las ciudades inteligentes son aquellas que proporcionan infraestructuras y servicios básicos para garantizar una calidad de vida digna a sus ciudadanos a través de procesos de transformación digital. Entonces, bueno, esa es una primera cosa y además sobre la transformación digital de las ciudades, esta consiste en convertirlas en espacios sostenibles y confiables que ofrezcan soluciones tecnológicas al servicio de los ciudadanos. Pero ¿para qué se hace todo esto? Bueno, lo que se busca en primer lugar, y es lo que se ha establecido en digamos, en el proceso que nosotros hemos realizado, es lo primero que se busca es facilitar el ejercicio de la ciudadanía digital. Un tema nuevo, pero que nosotros hemos, digamos, ido madurando y sobre todo preparándonos para que pueda hacer este ejercicio de la ciudadanía digital pueda incrementarse. Hemos buscado la forma de evaluarlo, etcétera. Entonces,
También se busca vincular todas las decisiones de las ciudades a los datos y lo que se persigue es lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En otras palabras, alinear todos estos esfuerzos a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? de las Naciones Unidas en el país. Y se espera impactar positivamente en diferentes aspectos, como el medio ambiente, la salud, el urbanismo, gobierno, seguridad ciudadana, educación, turismo, etcétera. Aquí hay un punto muy importante en el último párrafo, y es que para que un proyecto de Smart City sea factible y sostenible, hay que considerar que es indispensable el liderazgo y compromiso de sus directivos, pero sobre todo lo que se tiene que hacer en todo este proceso, en el proceso de transformación digital de un país, de una ciudad y en los proyectos de Smart City, es poner en el centro al ciudadano y por tanto también debe existir un compromiso y la participación activa de los ciudadanos. Vamos a ver un poco del marco normativo que se ha realizado aquí en el Perú, solamente para tener, digamos, un contexto de cómo se ha generado dentro de un proceso, eh, digamos, macro, que es el proceso de transformación digital del país, se ha incluido a las ciudades inteligentes. Y entonces voy a mencionar, ¿no?, cómo ha sido el proceso de generación del marco normativo y que a su vez ha generado o ha permitido establecer un marco de gobernanza para la transformación digital del país. Entonces, en primer lugar, en el 2018 se dio el decreto legislativo 1412, que es la Ley de Gobierno Digital del Perú. Después, en 2020, en enero, se dieron dos decretos de urgencia. Uno de ellos, el 06, que creaba el Sistema Nacional de Transformación Digital, y el 07, que creaba el Marco de Confianza Digital en el país, ambos publicados el 9 de enero del 2020. Después, en el 2021, en febrero de 2021, se dio el decreto Supremo 029, que aprueba el reglamento del decreto legislativo 1412, es decir, aprueba el reglamento de la Ley de Gobierno Digital. Después, en septiembre del 2021, se dio el decreto supremo que aprueba el reglamento del decreto de urgencia 006, es decir, el que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Pues bueno, como ustedes pueden ver, se ha ido avanzando, ¿no?, con el marco normativo, de manera que se pueda tener, sobre todo, establecido cuáles son las rectorías y cómo es el marco de gobernanza de la transformación digital en el país. Este decreto, el decreto supremo 029, el reglamento de la Ley de Gobierno Digital, es un instrumento normativo muy potente. Tiene aproximadamente 150 artículos y es, bueno, la verdad es que se tienen todas las definiciones y todas las consideraciones que puedan ser necesarias para lo que es gobierno digital. En cambio, el 157 de 2021 está referido a todo el sistema de transformación digital. Aquí hay que tener en cuenta, ¿no?, hay que tener bien presente que la transformación digital del país no solamente incluye al Estado, sino que también, que en general incluye a todos los actores del ecosistema digital, ¿no? Es decir, la sociedad civil, el sector privado, la academia, los propios ciudadanos y, por supuesto, el Estado también, ¿no? Entonces, en el decreto 157 se dan todas las definiciones y los lineamientos, digamos, o las consideraciones para lo que es todo el tema de transformación digital del país. Este es el reglamento del decreto 006. El reglamento del decreto 007 está a punto de ser emitido y que complementa al 006 y al 157, ¿no?, pero que está referido a todo el marco de confianza digital en el país. Es bien importante mencionar que voy a terminar con los decretos. El 085, que es el último que se dio en julio, 28 de julio de 2023, aprueba la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. Entonces, todos estos decretos lo que han buscado primero es tener un marco normativo sólido y claro, y luego también puede permitir que se establezca y que se tenga claro el marco de gobernanza
tanto de la transformación digital del país como de los diferentes componentes que vamos a ver. Nos vamos a referir solamente a ciudades inteligentes, pero vamos a ver cómo es toda la cadena. Entonces, ¿cómo se establece la rectoría en ciudades inteligentes en el Perú? Primero, como hemos dicho, el decreto legislativo 1412 establece que la presidencia del Consejo de Ministros del Perú ejerce la rectoría en materia de gobierno, confianza y transformación digital en el país. Esto quiere decir, y todo ese marco normativo que hemos visto, tanto el decreto legislativo 1412 como su reglamento, establecen claramente y hay algunas normas complementarias que establecen claramente que la presidencia del Consejo de Ministros del Perú tiene la rectoría, es el ente rector en lo que corresponde a gobierno digital, es decir, todo lo que abarca el Estado, ¿no? Y los tres niveles de gobierno, como también es rector en todo el sistema y toda la transformación digital de todo el país, que incluye a todos los actores del ecosistema. Ahí no solamente es gobierno. Y además también es rector en todo lo que es seguridad y confianza digital para todo el país. Después, en enero del 2020, como he dicho, se dio el decreto 6, y en este decreto lo que entre otras cosas, se diseña y formula los instrumentos estratégicos para la transformación digital del país. Aquí es transformación digital del país. No estamos hablando solamente del gobierno o del Estado, ¿ya? Entonces, transformación digital del país. Y aquí, entre los instrumentos estratégicos que se identifican en este decreto supremo, están, ¿no? Hay diferentes tipos de instrumentos estratégicos, pero uno de ellos, muy importante, son las estrategias nacionales para la transformación digital del país, y que se definen como instrumentos activos, dinámicos y en constante actualización, que son elaborados en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital. ¿Ya? Esto específicamente lo dice el artículo 21 de este decreto supremo. Entonces, a continuación se dice que estas estrategias nacionales para la transformación digital comprenden de manera no limitativa, entre otras, a las estrategias nacionales sobre Internet de las Cosas, ciudades inteligentes, tecnologías de registro distribuido, blockchain, impresión 3D, inteligencia artificial, etc. Entonces, el equipo de la Presidencia del Consejo de Ministros ha venido trabajando en estas estrategias, y ya se ha publicado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. Ya vamos a ver ahora que el 20 de octubre del 2022 se publicó la versión 1 de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes en la plataforma única del Estado peruano, cop.pe. Esa es la plataforma donde todas las entidades, digamos, dan acceso a la información que necesita el ciudadano para realizar trámites, etc. Entonces, se publica la estrategia, y luego el 28 de julio del 2023, como ya he dicho, se aprueba el Decreto Supremo 085, que aprueba la Política Nacional de Transformación Digital al 2030. Y en esta política, que es un instrumento también, digamos, ejecutivo muy importante, en el que se plantea todo digamos, la hoja de ruta, cómo va a ser el proceso de transformación digital y cuáles son los servicios que se han identificado y que deben realizarse para poder avanzar en el proceso de transformación digital del país. ¿Ya? Se define además en este documento que la PCM es el conductor, ¿no?, de toda la política, y dentro de la política, para ser más específico, se incluye el servicio identificado número 49, que es el programa de ciudades inteligentes. Entonces, hasta aquí, así es como llegamos a la rectoría, digamos, de ciudades inteligentes, y incluso a la propuesta de implementación dentro de la Política Nacional de Transformación Digital. Voy a interrumpir solamente para hacer una consulta. Javier, por favor, ¿cuántos minutos tengo o hasta qué hora tendría tiempo para mi exposición antes de las preguntas?
Ya a partir de aquí puede estar 35, 40 minutos más. Ya, muchas gracias. De nada. Bien, entonces, como hemos mencionado, se ha publicado la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, que es una propuesta, ¿no?, de cómo se debe realizar desde el punto de vista estratégico el proceso de digitalización de las ciudades, ¿no? Ahora, este es un proceso, como hemos dicho, y además hemos mencionado también, como lo dice la norma, que las estrategias nacionales son instrumentos dinámicos, ¿no?, que pueden ir siendo mejorados, que pueden ir siendo modificados de acuerdo a la evolución del mismo proceso. Entonces, en el 2022 se publicó la versión 1. En este momento, la PCM ya tiene, por lo menos está en el estado de una versión 3, que ya ha sido, digamos, culminada, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? Este es un proceso que es dinámico. Ahora, respecto a la ubicación o digamos, dónde está considerada el tema de ciudades inteligentes dentro de la Política Nacional de Transformación Digital. Primero, la Política Nacional de Transformación Digital está contenida en un documento de aproximadamente unas 1.100 páginas de definiciones y donde se exponen, entre otras cosas, los objetivos prioritarios de la política y se desarrollan todos los servicios relacionados con estos objetivos prioritarios. La política tiene, primero, hemos dicho que el objetivo es incrementar el ejercicio de la ciudadanía digital. Ese es el objetivo de la Política Nacional de Transformación Digital. Ahora, tiene 6 objetivos prioritarios, 5 objetivos prioritarios que podemos decir que están vinculados a diferentes sectores, a diferentes actividades y un objetivo transversal, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, tenemos, entre otros, el garantizar el acceso inclusivo seguro digamos, al entorno digital, vincular todas las actividades a la economía digital y los procesos productivos sostenibles, garantizar la disponibilidad de servicios públicos, digitales, inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía. Esto es bien importante para lo que estamos viendo. Fortalecer el talento digital y consolidar la seguridad y confianza digital, ¿no? Entonces aquí tenemos todo lo que está relacionado con lo que es la transformación digital del país. Y tenemos también el objetivo de garantizar el uso ético y la adopción de las tecnologías exponenciales y la innovación en la sociedad. Aquí yo voy a mencionar algo que es muy importante y que es una premisa, digamos, del trabajo que se ha hecho. O sea, hay dos premisas, una ya la mencioné, y es que todos los esfuerzos que se realizan ponen en el centro al ciudadano. Y a partir de ahí, cuando, digamos, se quiere solucionar una necesidad de los ciudadanos, lo que se hace es, se pregunta a los ciudadanos, ¿no? Primero, ¿cuáles son tus necesidades? Y luego se les pregunta cómo creen que deben ser resueltas sus necesidades. No es que se dan soluciones desde el Estado, ¿no?, hacia el ciudadano, ¿no?, sino que se ejerce, digamos, o se ejecuta un proceso de co-creación, de codiseño de soluciones, ¿no? Esa es una primera cosa. Y la segunda premisa es que el proceso, la transformación digital no es un proceso de transformación tecnológica, sino que es un proceso de transformación cultural. Eso es clave. Es un proceso de transformación cultural que hace uso intensivo, aprovecha las tecnologías digitales para cumplir, para alcanzar sus objetivos. Entonces, dentro de los objetivos prioritarios, el tema de ciudades inteligentes está en este objetivo, que es el de garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía. Aquí hay una lista bueno, es una parte de los servicios identificados para ese objetivo prioritario, el tercer objetivo prioritario, y dentro de los servicios identificados tenemos este aquí, que es el programa de ciudades inteligentes, ¿ya? Y este programa de ciudades inteligentes está incluido en la ficha del servicio identificado número 49 de la Política Nacional de Transformación Digital, ¿ya?
Y el objetivo prioritario, como hemos visto, es garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales, inclusivos, predictivos, etcétera. Y el nombre del servicio es Programa de Ciudades Inteligentes, de manera continua para los integrantes del Sistema Nacional de Transformación Digital. Y aquí algo bien importante que atiende, digamos, al análisis que se ha hecho de los problemas públicos y en particular de este tema, con énfasis en los gobiernos locales con mayor índice de pobreza. Claro, porque cuando hablamos de ciudades inteligentes, normalmente pensamos en una ciudad que ya tiene, sí, una cierta estructura, pero cómo resolver esos problemas, cómo hacer para que la ciudad se vuelva una ciudad con servicios digitales inclusivos, predictivos, etcétera. Bien, entonces dicho esto, vamos a ver ahora un poco de cuáles son los desafíos que presentan las ciudades inteligentes en general, pero también va a estar un poco enfocado, mis comentarios están enfocados un poco hacia las ciudades y a las características, algunas características particulares de las ciudades en nuestra región. En primer lugar, y esto sí es global, es el tema de la tendencia global hacia la urbanización. Miren ustedes que hacia el 2010, ¿no? El nivel de urbanización estaba, digamos, en un 50%, digamos que era el nivel de urbanización era menor que el nivel de población que se encontraba en las zonas rurales, ¿ya? Pero a partir del 2010, estas dos curvas se cruzan y la tendencia es hacia, ¿no? Que la urbanización crezca, ¿no? Viene creciendo y va a seguir creciendo. Y aquí quizá este gráfico todavía es un gráfico bastante conservador. En realidad lo que se espera es que el nivel de urbanización llegue al 70% mucho más pronto de lo que dice este gráfico. Otro desafío bien importante de las ciudades en nuestra región y también en otras regiones del mundo es el crecimiento desordenado y muy rápido, ¿no? De las ciudades. Pues van creciendo y van, digamos, tomando el terreno disponible, pero sin ningún un planeamiento y una organización, digamos, que pueda garantizar después que esta ciudad o esta parte de la ciudad pueda ser después digitalizada, etc. Una cosa más que también es un desafío es la heterogeneidad de nuestras ciudades, de las ciudades en nuestra región. Tenemos muchísimas ciudades que tienen grandes contrastes dentro de la ciudad. Primero, hay ciudades, digamos, hay diferencias muy grandes entre ciudades, ¿no? Primero, las grandes ciudades, grandes urbes dentro de nuestros países, en nuestro caso, la ciudad de Lima, pero es distinta la ciudad de Lima a otras ciudades, digamos, menores, importantes, pero menores, e incluso esas son diferentes a otras ciudades, digamos, que capitales de provincia o de distrito. Pero además, incluso dentro de las propias ciudades hay grandes contrastes, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de ciudades en el mundo que tienen grandes contrastes al cruzar el río, o al cruzar un muro, o al cruzar ¿no? Una avenida, y uno se encuentra con que ¿no? Se siente en otra ciudad completamente distinta. Entonces, estos contrastes también son dificultades y desafíos muy grandes para la digitalización, ¿no? O la transformación digital de las ciudades en nuestra región. A propósito de esto, no solamente es digamos, el desorden con el que crecen las ciudades y la heterogeneidad, sino que además en rarísimos casos se tienen ya catastros digitales en general, y se ha hecho el trabajo de ordenamiento en ese sentido. Aquí tenemos otro desafío que es importante también, y es que en muchas de nuestras ciudades la matriz de transporte está invertida. Es decir, que, digamos, en lugar de que se dé prioridad, digamos, al transporte, digamos, individual de peatones, individual con vehículos pequeños, ¿no? Lo que se da, digamos, se le da mayor prioridad al transporte público y al transporte
digamos, gran transporte, de gran envergadura, ¿no? Y eso es un problema que, digamos, no es tan fácil de resolver, ¿no? En principio, lo que deberíamos tener es, digamos, este orden de prioridad, en donde el vehículo individual tiene la menor prioridad. Pero en nuestros casos y bueno, en nuestros países no vemos las cosas así. Sucede, por ejemplo, que alguien de pronto sale un día de su casa con su automóvil, una persona que se va a trabajar, y de pronto se encuentra con que han puesto una nueva ciclovía. Y entonces dicen, no, pero esto, ¿cómo es posible que hagan una ciclovía? Esto es un retroceso porque ahora voy a tener más dificultades porque más dificultades para movilizarme con mi vehículo. Esa es la visión que se tiene, ¿no? Y bueno, tiene que ser cambiada, ¿no? Y como decía, la transformación digital es primero una transformación, un proceso de transformación cultural, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no? Que en costo, ¿no? El costo en energía que produce más ruido, etcétera, siempre está, ¿no? Vinculado el mayor costo y la mayor cantidad de energía consumida en la movilidad vehicular, digamos, individual, de automóviles, luego de vehículos menores de carga, luego de vehículos mayores y de transporte público, ¿no? Son los que van consumiendo mayor energía, que producen más ruido, etcétera, ¿no? Entonces tenemos la matriz invertida y debemos tener, ¿no?, en cuenta que la prioridad debe estar en la movilidad del peatón, la movilidad individual, digamos, por ciclovías, etcétera. Otro desafío importante, en el caso de nuestros países, como el Perú es un país que tiene una geografía tremendamente compleja, ¿no? Y un territorio muy amplio. Es un caso muy parecido en Argentina, y lo que sucede es que todavía en el país existe una gran dispersión de la población en las zonas rurales. Pero gran dispersión no quiere decir que esté concentrada la población, como ya hemos dicho, en las zonas rurales, sino que hay pequeños asentamientos, ¿no?, en las zonas rurales, pero que son, ¿no?, una gran cantidad dentro de lo que son los, digamos, los asentamientos en general. Miren, aquí yo tengo una tabla, tenemos una tabla donde está el número de distritos del Perú, son 1874 en total. ¿Ya? Y está relacionado con el rango de porcentaje de pobreza. ¿Y por qué esto es un desafío para nosotros? Es porque en realidad todavía tenemos una cierta cantidad, hemos ido mejorando, el país ha mejorado mucho, es cierto, en cuanto a la economía, la microeconomía, pero de todas maneras tenemos todavía un sector que tiene que ser atendido desde el punto de vista del mejoramiento de la calidad de vida y y del índice de pobreza monetaria, ¿no? Entonces, por eso lo enfocamos y por eso también la política, ¿no?, incluye este servicio identificado número 49, en donde se pone énfasis en los gobiernos locales con mayor índice de pobreza, ¿ya? Entonces, aquí pueden ver ustedes que, de acuerdo al rango de porcentajes de pobreza, bueno, hasta el 41 a 50% se tiene una importante concentración, digamos, de la población. Está aquí en los principales distritos, digamos, que tienen menores índices, tenemos 298 y 143, ¿no?, que tienen aproximadamente en número de millones de habitantes unos 18 millones de habitantes, ¿ya? De los 29 que están considerados aquí, esta es una información del censo del 2018, pero podemos ver que entre estos dos bloques se tiene más o menos un 60% de la población, ¿no? Entonces, hasta el 41 a 50 tenemos, ¿no?, más o menos un 95% de la población que está digamos, en estos niveles, ¿no?, respecto al rango de porcentaje de pobreza. El resto, que están aquí abajo, ¿no?, más o menos es un 5 o 6% de la población, pero que está concentrada todavía en un 20%
de distritos, ¿ya? Y si lo pasamos, digamos, si esto lo extrapolamos a número de centros poblados, el problema se hace aún mayor, ¿ya? De que tenemos esa dispersión de la población. Y entonces, bueno, no es tan fácil, ¿no? El poder dar una solución, sin dejar, digamos, sin correr el riesgo de dejar de lado a esta población. Entonces, más bien esta población es la que está en el foco del programa de ciudades inteligentes, ¿no? En el caso de la presidencia del Consejo de Ministros. Otro desafío, creo que es el último que voy a poner como, hay muchos desafíos realmente, pero bueno, aquí hay otro que yo quiero mencionar también, y está el de digamos, el que es necesario tener un enfoque, una visión sistémica. Las ciudades inteligentes deben analizarse con una visión sistémica. Eso es muy importante, ¿ya? Aquí tengo yo algunas, voy a ver si es que tengo aquí. No, no está, pero bueno, el tema es que, entre otras cosas, la ciudad inteligente puede ser, digamos, organizada de manera sistémica con diferentes subsistemas, pero que abordan a todos los temas. Hay subsistemas digitales como el de talento digital, el de economía digital, gobierno digital, etcétera. Hay otros subsistemas más bien que se conocen también como SMART, como los edificios, hogares inteligentes, medio ambiente inteligente, salud inteligente, etcétera. Entonces vamos a ver un poco cómo es la propuesta estratégica, la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. ¿Cuál es, digamos, el contenido, lo que se busca, etcétera? En primer lugar, debo mencionar que la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes en el Perú, por lo menos la versión 1.1, que, ¿no? Publicada en el 2022, y hasta la versión 3, ha sido preparada por un equipo, por un comité de expertos internacionales en ciudades inteligentes, entre los cuales ha habido profesionales en urbanismo, en movilidad eléctrica, electromovilidad, etcétera, ¿no? Entonces, este comité de expertos identificó, ¿no? Entre otras cosas, una lista de ejes estratégicos. Entonces, los ejes estratégicos identificados son 6, más un eje estratégico transversal. Los ejes estratégicos identificados son movilidad y transporte y control de tráfico, movilidad, transporte y control de tráfico, defensa civil y seguridad ciudadana, medio ambiente y entorno inteligente, gobierno digital y servicios digitales, educación y talento digital, economía digital y, como eje estratégico transversal, la ciudad inteligente sostenible. Dentro de la metodología para la preparación de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, se ha tenido un esquema en el que el documento debe contener, entre otras cosas, el propósito, misión y visión de las ciudades inteligentes, ¿no? Esa primera cosa. Propósito, misión y visión de las ciudades inteligentes. Después, los ejes estratégicos o lineamientos estratégicos. Cada eje estratégico contiene una cantidad de objetivos estratégicos, y a su vez cada objetivo estratégico contiene una cierta cantidad de acciones estratégicas. En total se han desarrollado 29 objetivos estratégicos, se han identificado 29 objetivos estratégicos relacionados con estos 7 ejes estratégicos y 130 acciones estratégicas en total. Dentro de lo que son los ejes estratégicos, aquí está un poco la definición o la descripción de cada uno de los ejes estratégicos identificados. En primer lugar, la movilidad, transporte y control de tráfico se orienta a la priorización de la infraestructura y de los medios de transporte masivo integrados, ¿ya? Que deben ser apoyados, por supuesto, por las TIC, para que permitan una gestión, fiscalización y control inteligente, como también información y asistencia al ciudadano. Fíjense que aquí en este eje está contenida movilidad, transporte y control de tráfico. Control de tráfico es una cosa que no es lo mismo que el control
de movilidad, por ejemplo, de movilidad de los ciudadanos. ¿Cómo se desplazan los ciudadanos? ¿Cuántos ciudadanos se desplazan de una ciudad a otra o de un lugar a otro dentro de una misma ciudad, etcétera? ¿Ya? Entonces, el segundo es defensa civil y seguridad ciudadana. Principalmente contempla impulsar centros integrados de monitoreo y control de seguridad, sistemas de alerta temprana, ¿no? Y sistemas para prevención y mitigación de desastres. En medio ambiente y entorno urbano inteligente tenemos impulsar la protección y remediación del entorno natural en general, pero mejorando los espacios urbanos y la adopción de prácticas ecológicas. Todo esto, recuerden que está además alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. En cuanto a gobierno digital y servicios digitales, aquí también esto está, ¿no?, muy relacionado con todo el tema de la política y de la transformación digital del país desde el punto de vista del Estado y de la ley de gobierno digital. Entonces aquí se contempla impulsar las infraestructuras, equipamientos, programas y sistemas digitales y de telecomunicaciones para facilitar el ejercicio de la ciudadanía digital, que es lo que se busca, como ya hemos dicho antes, ¿no? Así como también se busca la participación y codecisión en los asuntos públicos por parte de los ciudadanos. Educación y talento digital contempla impulsar la alfabetización. Es decir, para que un ciudadano se pueda beneficiar de las tecnologías digitales facilitadas por la transformación digital de un país y de una ciudad, primero tiene que tener las competencias suficientes y, ¿no?, y debe ser instruido, digamos, para que pueda utilizar las herramientas digitales que le permiten acceder al entorno digital y beneficiarse de todos los servicios digitales ofrecidos, tanto por el sector público como por el sector privado. Economía digital impulsa principalmente modelos de economía circular, industria 4.0, digital, microfinanzas, emprendimiento, turismo digital, ¿no? Entre otros, dentro de turismo digital están los destinos turísticos inteligentes, por ejemplo, ¿no?, que están vinculados a las ciudades inteligentes. Y respecto al eje transversal, ciudad inteligente y sostenible, aquí esto sí es un esfuerzo importante por alinear digamos, todos los ejes estratégicos anteriores a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? También al Acuerdo de París y a la nueva agenda urbana, etcétera, que permita resolver problemas y crear nuevas oportunidades de desarrollo que a su vez mejoren la calidad de vida de las comunidades. Aquí está un poquito, y voy a pasar un poco rápido, más rápido, pero para que no se me acabe el tiempo, pero como les dije, tenemos primero los ejes estratégicos, que son 7. Cada eje estratégico tiene sus objetivos estratégicos y a su vez cada objetivo tiene sus acciones estratégicas. Vamos a ver solamente los objetivos estratégicos de algunos, pero entre otras cosas, en movilidad, por ejemplo, transporte y control de tráfico, se ha considerado priorizar los medios de transporte en un sistema integrado, plataformas de información y asistencia al ciudadano, sobre transporte y movilidad, ¿no? Sistema integrado de transporte masivo sostenible además, ¿no? Sistema de transporte individual sostenible, esto está relacionado con uno de los desafíos que hemos visto, que es el desafío de la inversión de la matriz de transporte, y gestión de terminales de transporte, etcétera. Y recuerden, ¿no?, estos son los objetivos estratégicos del eje estratégico número 1. Pero cada objetivo estratégico tiene vinculada una cierta cantidad de acciones estratégicas que forman parte de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. En cuanto a defensa civil, también se tiene, entre otras cosas, centros integrados de monitoreo y control de seguridad, gestión de movilidad, prevención y mitigación de desastres, etcétera. En medio ambiente, entre otras cosas, por supuesto, está proteger y restaurar el entorno natural, ¿no? Hacer los esfuerzos necesarios para que esto se pueda conseguir, pero también está orientado a mejorar los espacios urbanos, a adoptar prácticas ecológicas para proteger el medio ambiente y además diseñar, implementar y gestionar infraestructuras de servicios urbanos. En cuanto a gobierno digital, bueno, está muy vinculado, ¿no?, a lo que es la ley de gobierno digital en general, ¿no?,
pero en particular está orientado hacia lo que son los servicios digitales de los gobiernos que ofrecen los gobiernos locales a los ciudadanos, como plataformas de monitoreo de indicadores para la toma de decisiones en la ciudad inteligente, ¿no? Incluir la participación ciudadana y la codecisión en los asuntos públicos, muy importante. Y recuerden, ¿no? Para cada uno de estos objetivos hay varias acciones propuestas dentro de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes. ¿Ya? Utilizar las TIC para recoger, clasificar, almacenar y procesar información. Esto está vinculado, ¿no? Con la toma de decisiones, ¿no? Basada en datos, en los datos. Evaluar la ciudadanía digital, este es otro punto importante, porque hemos dicho que el objetivo es incrementar, ¿no? Facilitar el ejercicio de la ciudadanía digital. Entonces tenemos que tener una forma, establecer una forma de evaluar el nivel de ejercicio de la ciudadanía digital, ¿no? Y cómo se va avanzando, ¿no? Se van estableciendo y para todo este proceso, por supuesto, ¿no? Para el establecimiento de ciudades inteligentes se establece todo un esquema de indicadores que permiten el seguimiento y evaluación de los procesos. En educación, procesos de gestión del conocimiento, alfabetización digital, ¿no? Inclusión digital con equidad, que es uno de los lemas también que se tiene, digamos, dentro de los esfuerzos que se han realizado en el Perú. En cuanto a economía digital, está turismo inteligente, mencioné los destinos turísticos inteligentes, ¿no? El emprendimiento, las startups, las microfinanzas. Ustedes saben que aquí en el Perú se ha desarrollado, se ha avanzado mucho en lo que son las billeteras digitales, ¿no? Ayer escuché una presentación de un colega que decía que llegó a digamos, a un centro poblado en la zona andina del Perú y que se había quedado, digamos, sin efectivo y había un niño que tenía, digamos, un puesto en el que vendían, digamos, agua y galletas, otras cosas, ¿no? Entonces querían comprarle y se acercaron a él y le dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y él dijo, no, yo tengo Yape, ¿no? Tengo Plin. O sea, tenía, ¿no? Todas las posibilidades de que le puedan hacer cargos, de que le puedan hacer abonos, digamos, y no había ningún problema y podía, digamos, seguir, digamos, aprovechar la oportunidad de tener a esos clientes y atender a esos clientes, ¿no? De una manera oportuna. Entonces, bueno, bien con eso, se han hecho avances importantes, está la industria 4.0, etcétera. En cuanto al transversal, entre otras cosas, por supuesto que uno de los objetivos es alinear la estrategia a los objetivos de desarrollo sostenible, pero también se busca construir territorios urbanos, digamos, que estén muy institucionalizados y que utilicen la tecnología, resolver problemas y crear oportunidades de desarrollo para elevar y mantener la calidad de vida de las comunidades. Entre otras cosas, aquí, por ejemplo, una de las recomendaciones, ¿no? Es que se pueda promover y atraer a las industrias de valor agregado, de manera que pueda, digamos, generar más oportunidades a los ciudadanos. Bueno, voy a pasar ahora un poco a hablar un poco dentro de todo este proceso, ¿no? ¿Qué cosas se podrían, digamos, qué cosas se deben considerar, ¿no? ¿Qué podríamos recomendar al respecto? Entonces, entre otras está, primero, que hay que tener mucho cuidado con quién debe formular las políticas públicas, ¿ya? En principio, y como he mencionado yo, en este caso, la, toda la estrategia del documento estratégico ha sido elaborado por un comité de expertos. Primero en planeamiento estratégico, después en ciudades, en urbanismo, en medio ambiente, en electromovilidad, como he dicho, ¿no? Entonces, especialistas, pero además con experiencia. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque existe la tendencia, y yo por lo menos lo he visto aquí en el Perú, es de que para desarrollar políticas públicas se piensa primero que quienes deben desarrollarlas son solamente los usuarios, sé que son los que mayor, digamos, posibilidad tienen de desarrollar una política pública. Y no es así, en realidad en principio se debe dar la oportunidad de que participen todos los actores del ecosistema, se debe dar oportunidad para la cocreación a los ciudadanos y todo eso, pero cuando
Eso es, digamos, lo que se busca, sobre todo cuando se buscan soluciones a determinados problemas, ¿no? O un problema público específico, ¿no? Como es el de la necesidad de incrementar el ejercicio de la ciudadanía digital. Entonces se hace un proceso en el que se convoca a todos los actores del ecosistema, incluyendo a los ciudadanos, y se hace la co-creación, el codiseño, ¿no? Pero cuando se trata de temas especializados, como es el caso de ciudades inteligentes, ¿no? Después, digamos, del proceso de recoger toda la información respecto digamos, a lo que se busca, ¿no? En este caso, se busca tener unas ciudades como las que ya hemos descrito anteriormente, ¿no? Que sean sostenibles, que ofrezcan servicios empáticos con el ciudadano, etcétera, ¿no? Entonces, se comete el error de convocar a equipos y se forman comités o comisiones, digamos, de profesionales interesados en ciudades inteligentes. Y se une, y eso pasa mucho con los gremios, por ejemplo, ¿no? Los gremios las asociaciones profesionales, etcétera, que forman comisiones y profesionales dentro del gremio que están interesados en un determinado tema, pero luego los convocan para generar este tipo de documentos estratégicos no es la mejor opción, digamos, dentro de lo que se puede hacer, ¿no? Utilizar o convocar a equipos de profesionales interesados. Otra cosa que no es una buena práctica es el de realizar, digamos, tomar la normativa, los indicadores digamos, las estrategias que se han implementado en otros lugares, hacer la traducción y adoptarla como propia, ¿no? Eso tampoco es algo que funciona bien, ¿no? Porque en nuestro caso, como ya he dicho, he mencionado una lista importante de, de desafíos, pero varios de ellos, digamos, están más, digamos, son más profundos en nuestra región, en las ciudades de nuestra región. Entonces, no se puede ni adaptar una normativa, ¿no? Ni unos indicadores a realidades que son bastante distintas. Como tampoco se puede traer un paquete tecnológico de ciudad inteligente e insertarlo en una ciudad, ¿no? Que tiene otras características. Después hay que considerar que la transformación digital, ya lo he mencionado, pero bueno, la transformación digital es responsabilidad y oportunidad, y también es una oportunidad para todos los actores del ecosistema digital. Esto hay que tenerlo bien presente. Por otro lado, también hay que considerar que si bien la Política Nacional de Transformación Digital considera la creación del programa de ciudades inteligentes, eso es desde el punto de vista del, digamos, del Estado. Pero el Estado no es el único, digamos, llamado a poder proponer y realizar proyectos de ciudades inteligentes. Más si bien es el que menos, pero como hay un grupo, digamos, de población que requiere del apoyo del Estado para esto y sobre todo porque está vinculado a los índices de pobreza, ¿no? Entonces, ok, se realiza este programa de ciudades inteligentes, pero se deben crear otros programas de ciudades inteligentes donde participen todos los actores del ecosistema digital. Después también se recomienda promover y facilitar proyectos de Smart Cities o ciudades inteligentes que utilicen o que se realicen por medio del mecanismo de obras por impuestos. Este mecanismo de obras por impuestos es un mecanismo que se desarrolló aquí en el Perú ya hace varios años y que ha venido teniendo unos resultados muy buenos realmente, ¿no? En donde las empresas privadas pueden orientar una parte de los recursos que deben pagar en impuestos, la orientan a proyectos de, digamos, de interés social o de interés nacional. Y esto, por supuesto, se desarrolla con autorización del Estado. Estos recursos son considerados parte del presupuesto de la nación, ¿no? Y deben ser previstos, no se realizan de manera desordenada ni, digamos, por sola decisión de la empresa privada, sino que primero tienen que ser aprobadas por el organismo pertinente en el Perú y luego ya se pueden desarrollar, ¿no? Incluso no es que una empresa pueda proponer un proyecto como, por ejemplo, voy a construir un puente en la zona de influencia de mi actividad económica, de mi actividad empresarial.
¿no? Y no es solamente eso, sino que se propone el proyecto, pero además el proyecto entra en un proceso de convocatoria de licitación. Entonces se convoca a otras empresas que quieran participar también en hacer ese mismo proyecto, ¿no? Bien, después es muy importante este punto también, el definir el modelo de impacto del cambio climático en el ecosistema de la Smart City. Eso es muy importante. Impacto del cambio climático. Fíjense que esto es algo que muy pocos tienen en cuenta, ¿no? La visión del futuro y de lo que va a pasar respecto al cambio climático en esta Smart City. Promover inversión en industrias de valor agregado, ya lo mencioné, ¿no? Alrededor de la Smart City que genere nuevas oportunidades. Bien, voy a terminar con esta partecita, que es simplemente comentarles, mencionarles algunos recursos y oportunidades que existen para el desarrollo de ciudades inteligentes. En el caso del Perú, además de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes que ya he mencionado, se tiene, por ejemplo, el programa Cities and Urban Development de la Unión Europea, de la Comisión Europea, perdón. ¿Ya? Donde ustedes pueden ingresar y van a encontrar una serie de recursos y también de oportunidades que pueden, con las que se puede conseguir incluso acceso a financiamiento para asistencias técnicas no reembolsables para el diseño de ciudades inteligentes, como también para el desarrollo de proyectos en general. Otro programa importante es el del Banco Interamericano de Desarrollo, Ciudades Sostenibles, que también contiene una gran cantidad de información que puede ser aprovechada para quienes tienen, sobre todo los gobiernos locales y los profesionales que puedan estar apoyando a algún gobierno local en el desarrollo de una Smart City, ¿no? Pueden acudir a este recurso. Otro recurso importante es el IEEE Smart Cities Resource Center, o el Centro, ¿no?, de Recursos de Ciudades Inteligentes de la IEEE, que tiene una gran cantidad también de información, aparte de que generan cada cierto tiempo, creo que es trimestral, generan unos documentos en donde se abordan diferentes temas relacionados como la sostenibilidad de las Smart Cities, ¿no? Cómo se maneja la basura, cómo es el sistema de educación en una Smart City, ¿no? Eventos extremos en una ciudad inteligente, etc. Muy bien, bueno, creo que está dentro del tiempo, ojalá que haya estado dentro del tiempo previsto. Muchas gracias y ahora quedo a su disposición para cualquier consulta que puedan tener ustedes. Muchas gracias. Y Martín, ahora lo que a mí me ha sorprendido la cantidad de desarrollo que tiene esta Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes en cuanto a la apertura o la amplitud de posibilidades que le brindan a las ciudades a partir de la Estrategia Nacional. Por lo cual ha sido tremendamente ilustrativo y felicito a la actividad que ustedes están realizando. Ahora nos detenemos un tiempo para poder conversar, digamos, hacer algunas preguntas. Y si te parece, Martín, mientras que vos estabas hablando, yo pensaba como están los ejes que ustedes definieron, los ejes estratégicos, que a su vez cada uno de ellos tienen otros objetivos estratégicos que se transforman en acciones estratégicas. Entonces hay una gran batería de posibilidades para realizar. Ahora, mientras que estabas hablando, yo pensaba cómo es desde el punto de vista de lo práctico, ¿sí?, concreto, cuando ustedes se acercan, y si esto es una reflexión-pregunta, digamos, cómo es que ustedes se acercan a una ciudad determinada de Perú, donde puede ser que tenga un cierto nivel de pobreza, a donde ustedes intentan brindar especial énfasis, ¿no? Si la ciudad es más pobre, entonces brindar estas posibilidades. Desde el punto de vista formal, ustedes van al que es el intendente de la ciudad, al que está a cargo del ejecutivo de la ciudad, para ofrecer esto, o lo hacen con parte de, y así se inicia el proceso de involucrar o mostrar las posibilidades de esta estrategia de ciudades inteligentes
a los miembros de la comunidad digital. ¿Cómo es eso desde el punto de vista formal y pragmático de esta postura o de esta propuesta? Bien, a ver, dentro de lo que establece la normativa, la presidencia del Consejo de Ministros es el ente rector y entre sus funciones, una de las principales está emitir la estrategia nacional, en este caso de ciudades inteligentes, ¿no? Pero como he dicho, los responsables de la implementación no solamente es el Estado. Hay además un documento que acompaña a la versión número 3 de la estrategia, que es el documento de propuesta de implementación de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, en donde se establece, digamos, cuáles son las oportunidades, ¿no? Y sobre todo se indica que si bien el Estado tiene un programa de ciudades inteligentes, no es la única forma. Por otro lado, es cierto que quienes van a desarrollar los proyectos, quienes deben liderar los proyectos y sobre todo buscar digamos, cómo ejecutarlos, son los líderes de los gobiernos locales, que son en este caso, en el Perú, los alcaldes, ¿no? Los intendentes que mencionabas. Entonces, más o menos la hoja de ruta, ¿no? Desde ese lado empieza con la iniciativa. Por supuesto que nosotros lo que tenemos es, lo que hacemos y que hacemos muchos esfuerzos es por la difusión. Hemos hecho bastante difusión de este programa. Hoy en día, como digo, ya la Secretaría, digamos, sigue viendo este tema y la idea es difundir primero todas las actividades que hace la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que es parte de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Llegar a los alcaldes, poder, no solamente se ayuda a los alcaldes en el tema de ciudades inteligentes, sino que en realidad ciudades inteligentes es parte de un proyecto macro, como decía, que es el proyecto de transformación digital del país. Dentro del proyecto de transformación digital del país está gobierno digital y dentro de gobierno digital están los gobiernos locales. Entonces, a los gobiernos locales se les acompaña en su proceso de transformación digital, primero como gobierno local, y luego se le acompaña, si es que ellos lo desean, ¿no? En un proceso de digitalización de sus ciudades. Entonces va por ahí, pero no es el Estado el único responsable, y de hecho, lo que se espera es que se creen otros programas de ciudades inteligentes liderados por por la sociedad civil, por las organizaciones académicas, etcétera. Entonces, es eso. Hay dos desafíos que sobre todo uno, que es muy importante, que no he mencionado en la lista, lo tenía, pero no ha aparecido en mi presentación, y es el financiamiento de los proyectos de ciudad inteligente. Es un grandísimo desafío, pero así como se tienen esos desafíos y se han tenido una serie de desafíos, en realidad la lista de desafíos identificada por el comité de expertos ha sido muy grande, pero luego se ha buscado, digamos, cómo afrontar esos desafíos. Entonces, en el caso del financiamiento también existen oportunidades, como he mencionado, asistencias técnicas no reembolsables, pero también oportunidades de cofinanciamiento entre organismos internacionales, la banca de desarrollo internacional y la empresa privada, por ejemplo, con este mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Entonces, a pesar de que es un gran desafío, también, digamos, se puede abordar y solucionar, ¿no? Entonces, más o menos es eso. No sé si he respondido y si no, por Sí, sí, favor. sí. Yo estaba pensando también que en Argentina ahora se está hablando de... Estaba pensando, por ejemplo, en la Asociación de Médicos de una ciudad, ¿sí? O de una región. Y en Argentina se está hablando de, bueno, vamos a empezar a hacer en forma más sistemática las recetas médicas de una forma digital. También que en Argentina una cosa es cuando se dice algo que se va a hacer y otra cosa que se haga, que pasan a ser como dos mundos distintos, ¿no? O pueden pasar 50 o 100 años, esos pequeños delay que tenemos en Argentina. Pero, por ejemplo, si la Asociación Médica de una ciudad o una región pide, se da cuenta que puede hacer algo más ágil, simple, más rápido, económico, y hacerlo digital, se comunican entonces con ustedes, no necesariamente a través del alcalde. No.
O sea, porque en realidad ahí la ventaja es que, a ver, porque la presidencia del Consejo de Ministros es un ministerio, digamos, que organiza o que tiene el rol articulador dentro del Estado peruano, es decir, que articula a todos los sectores. Entonces, como el tema de la transformación digital del país es un tema transversal, está en digamos, bajo la responsabilidad de la presidencia del Consejo de Ministros. Y dentro de todo ese proceso de transformación digital se consideran todos estos temas y están normados, ya está el marco normativo, el marco de gobernanza establecido. Entonces sí, pueden acudir a nosotros directamente y de hecho hay organizaciones, no solamente organizaciones del sector público, ¿no? Sino también del sector privado, como he dicho, acuden a nosotros en otros casos y para eso se ha establecido a través de una norma el laboratorio de transformación digital en la presidencia del Consejo de Ministros y este laboratorio es un espacio para la colaboración entre todos los actores del ecosistema para digamos, desarrollar soluciones, co-crear y codiseñar y co-crear soluciones para los diferentes temas de transformación digital. Y esta creación del laboratorio ha sido, digamos, un gran logro y sobre todo una gran decisión que fue muy útil durante la pandemia, como ustedes ya se imaginan. Porque durante la pandemia se realizó una serie de actividades y de proyectos con la colaboración del sector privado y que ayudaron mucho, ¿no? En el tema digamos, de salud y de los bonos, etcétera. Yo creo que el poder lograr que distintos sectores que no tengan que ver con el Ejecutivo en una comunidad, en una ciudad, pida la colaboración, el desarrollo, la co-creación de una situación de uso de lo digital, es un gran cambio cultural realmente, porque la comunidad pasa a tomar para sí, lo hace suyo, esta posibilidad de desarrollo digital en su ciudad, independientemente, ¿no?, de la política local. Eso la verdad que es un logro, que si ustedes están avanzando realmente en esto y separar un poco la parte política local, sería un gran logro para poder implementar lo que están ofreciendo. Así es correcto. Y una última pregunta y yo ahora le paso a los aquí presentes para que también pregunten. ¿Suele haber mayor pedidos o son mejor bienvenidos o solicitados los alcaldes con el mismo color político que el gobierno nacional y los que no? No ha sucedido eso. No, es como tampoco sucede con los actores, digamos, privados, ¿no? No. Bueno, eso sí que es sorprendente para nosotros los argentinos, eso sería más que sorprendente, te puedo decir, y lo felicito. Aquí no pasaría eso. Ha habido una experiencia buena, ¿no? Que, digamos, por lo menos nosotros tratamos durante el tiempo que hemos estado, hasta hace unos pocos meses en este proyecto, de que siempre se dé oportunidad a todos. Claro. Y hemos tratado de atender a todos, ¿no? Esa era un poco nuestra filosofía, era atender a todos. Y atención que no solamente eran los gobiernos locales o regionales o las entidades del Estado, todas las entidades, las 3.000 entidades del Estado, no, sino los ciudadanos también. También se acercaban los ciudadanos. Eso es muy sano. Nosotros como deporte nacional tenemos el fútbol, pero después el atacarnos entre nosotros es el segundo deporte. Y lo logramos, ¿no? Porque no avanzamos mucho, que digamos. Bueno, ahora le paso... Eso es un tema regional, ¿eh? Es un tema de idiosincrasia regional. Bueno, sí, para no entrar en detalles, ¿no? ¿Preguntas? Vamos a empezar por ahí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guillermo, soy estudiante de la universidad para la licenciatura en Administración. Y le quería hacer una consulta. Había mencionado ya que el principal objetivo de las ciudades inteligentes es
priorizar la vida digna para los ciudadanos a través de la transformación digital. Y hoy en día lo que es Perú es uno de los países con digamos, su moneda, que es el sol, más estables de Latinoamérica, posee niveles de reserva internacionales más altos en la región, pero tiene una característica que justamente también lo mencionó anteriormente, que digamos un tema demográfico entre la concentración de la población y la pobreza y la desigualdad, que justamente es uno de los, está ubicado en el cuarto país con mayor desigualdad mundial. Y justamente la pregunta es si cree que en estos desafíos que se le presentan a las Smart Cities, tal vez no se está aplicando en este caso en la transformación digital, o se está descuidando uno de estos desafíos para, digamos, poder brindar una posibilidad económica, social o incluso académica para cortar esta brecha, ¿no? Hola Guillermo, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en realidad este proceso, todo el proceso de transformación digital y lo que tiene que ver con ciudades inteligentes es un proceso, digamos que no de larga duración, no es un proceso que se realice en pocos años, ¿no? Y que está vinculado además a otras decisiones dentro de lo que es el Estado, ¿no? Y decisiones que tienen que ver con, digamos, con la economía. Hay, por supuesto, algunas actividades y algunas acciones que están vinculadas a eso, pero el, por lo menos en lo que tiene que ver con ciudades inteligentes, lo que se busca, en efecto, es poder dar oportunidades a todos, poder generar mayores fuentes de trabajo, etcétera, ¿no? Pero es un desafío, efectivamente, ¿no? Yo lo he mencionado como dispersión de la población en el territorio, pero es una dispersión que además está vinculada a los mayores índices de pobreza, ¿no? Entonces, por eso es que en el caso de la Política Nacional de Transformación Digital, ¿no? Fíjense que la Política Nacional de Transformación Digital es una política de Estado, no es una política de gobierno. Es un documento de Estado que trasciende a los gobiernos. Entonces, esa Política Nacional de Transformación Digital está diseñada con unos objetivos y sobre todo con unos servicios, ¿no? Que se espera realizar a lo largo de estos años hasta el 2030, ¿ya? Entonces, estamos dentro del proceso. Todavía no hemos conseguido, digamos, lo que todos quisiéramos, ¿no? Que es sobre todo ese 8%, 10% de población que se encuentra en los lugares más alejados, lugares remotos, en donde el Estado a veces no llega, en donde, digamos, la economía se resuelve de una manera, digamos, muy limitada y al final termina habiendo otros indicadores, ¿no? Como los indicadores de, digamos, de salud, de anemia, etcétera, que no están en su lugar, ¿no? Todo eso está considerado. Lo importante es que hoy en día está considerado, y está considerado con las palabras que se necesita mencionar, ¿no? El programa, en caso de la presidencia del Consejo de Ministros, se ha enfocado, en cuanto a la Política Nacional de Transformación Digital, está enfocado a los territorios con menores índices, ¿no? Con mayores índices de pobreza monetaria, mejor dicho, ¿ya? Es por eso, ¿no? Y, por supuesto, se deja lugar y muchísimo espacio para que otras organizaciones del ecosistema digital, como el sector privado, la academia, la sociedad civil, puedan desarrollar proyectos, ¿no? Que estén enfocados a otros, digamos, a otros sectores de la población. Pero en el caso del ente rector, se enfoca principalmente con un programa que no es un programa nacional, no se llama programa nacional, sino que es el programa de ciudades inteligentes que desarrolla la presidencia del Consejo, que tiene, digamos, prevista la presidencia del Consejo de Ministros, pero se deja este espacio para que los demás también desarrollen. Y bueno, ¿no? Hay unos ciertos indicadores también que han sido previstos dentro de lo que es son los servicios de la política, ¿no? En donde se considera también, ¿no? La cantidad de población
que se benefician de este programa de ciudades inteligentes. Bien, ¿otra pregunta? Muchas gracias. Gracias. De a poco, de a uno. Sí. Ahí vamos. Hola Martín, ¿cómo estás? Mi nombre es Paula y quería saber por el Hola, Paula, mecanismo, buenas noches. ¿cómo estás? El mecanismo de obras de impuestos, ¿esto va alcanzado a cualquier zona o hay alguna zona que ustedes sepan que no puede aplicar este mecanismo? O sea, como que no se le pueden aplicar estos beneficios por algún tema específico. No. El mecanismo de obras por impuestos ha ido evolucionando, pero no, digamos, no ha tenido limitaciones que yo sepa, por lo menos limitaciones en cuanto al territorio. Más bien ha tenido un enfoque, digamos, se ha desarrollado con enfoque territorial en el sentido de que se trabaja mucho entre los gobiernos regionales, ¿no? Entre los gobiernos regionales y el sector privado. Pero no desde ese lado. Ahora, el programa en sí ha evolucionado en el sentido de que, por ejemplo, antes era, digamos, se consideraba infraestructura solamente. Entonces se podían hacer puentes, carreteras, ¿no? Colegios, etcétera. Pero hoy en día el programa incluye también algo que era la preocupación de muchísimos. Y por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones, de infraestructura de telecomunicaciones. Muy bien, uno puede instalar la infraestructura de telecomunicaciones, pero ¿qué es lo que se busca realmente en un país? El país, digamos, necesita, y en nuestros países es un problema muy grande, es la brecha digital. Pero la brecha de digital está muy vinculada a la brecha de conectividad, de infraestructura de telecomunicaciones. Eso es lo que origina la brecha digital. Y fíjense, como hemos estado hablando de una dispersión de la población en, ¿no? en una gran cantidad de centros poblados con 200 habitantes, 300 habitantes, ¿no? Entonces, en donde los privados, por supuesto, no invierten porque no es negocio, los privados de telecomunicaciones, los operadores, ¿no? de servicios públicos de telecomunicaciones. Entonces, para esos casos, y sobre todo para cubrir la brecha digital, no basta, o sea, sí es indispensable la conectividad, pero no basta para poder cerrar la brecha digital. ¿Qué se necesita? Se necesita también infraestructura digital, pero además se necesita operación y mantenimiento de toda esa infraestructura, porque si no, si repartimos no instalaciones, infraestructura digital y conectividad a digamos, los centros poblados, ¿no? 100.000 centros poblados tiene el Perú, de los cuales el 50% más o menos o el 40% no tienen cobertura, ¿no? Entonces, lo que sucedería es que eso va a durar muy poco, ¿no? Los servicios van a durar muy poco. Entonces, el programa de obras por impuestos hoy en día también incluye OIM, o operación y mantenimiento. Entonces, dentro de los proyectos que se consideran dentro de obras por impuestos, se consideran también, por ejemplo, los de telecomunicaciones, despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, pero considerando el cierre de brecha digital, incluyendo operación y mantenimiento. Martín, te agradezco especialmente tu presencia hoy aquí en el aula magna de la Facultad Económica de Lomas. Tu disertación realmente nos ha enseñado mucho, tenemos mucho para aprender. Esto nos pasa cuando podemos tener la posibilidad que la tecnología justamente nos acerca, ¿no? Y nos ayuda a ilustrarnos en nuestro país que tanto tenemos por hacer y que aprendemos de nuestros vecinos y de Latinoamérica, porque el día lunes tuvimos una representante del Ministerio de Planificación de Costa Rica, que también disertó en el segundo Congreso de Estrategia de CEPLAN del año pasado. Y esto es para nosotros una gran oportunidad, y como academia que somos, universitaria, es el aprendizaje y la transmisión de conocimiento, y gracias a tu buena predisposición y voluntad
para estar conectados con nosotros. Así que no abusamos más de tu tiempo, te agradecemos y muchas gracias por estar presentes hoy acá. Gracias, Martín. Javier, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Realmente una gran oportunidad. Las preguntas han sido súper interesantes, súper acertadas y sobre todo me han permitido ampliar algunas ideas, pero realmente me siento muy, muy honrado, como les decía al comienzo, de haber sido invitado por ustedes. Y entonces yo, de aquí para adelante, he puesto mi dirección de correo electrónico en la última diapositiva, lo puse para que cualquiera que tenga cualquier consulta, cualquier comentario, por favor no dude en comunicarse conmigo y a ustedes también cuando, digamos, ustedes lo consideren, estoy a su disposición para cualquier otro evento. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias. Bueno, finalizamos aquí esta tercera jornada de conversatorio, así que muchas gracias a todos.